Saludos amigos de FL e Incel, soy Sisyfoot y hoy voy a hablar de qué pasa con el cuerpo y alma de un realizado en su espíritu, ¿no? El cuerpo y el alma, en esta cuenta actual, ¿no? El cuerpo y el alma impuros de un realizado en su espíritu han sido divinizados por el espíritu, ya no pertenecen al demiurgo. Su cuerpo, alma y espíritu se han convertido en una sola cosa, indestructible, inmortal y eterna. Para esta clase de hombres la autoaniquilación, ya saben a qué me refiero, por no decir la otra palabra con S, ¿no? Ya que es censurable y corro riesgo de que se me banee o se me censure, ¿no? Bueno, como decía, la autoaniquilación para esta clase de hombres es simplemente una manera de trasladarse de un punto a otro del universo o de una dimensión a otra. Este tipo de hombre es el que está descrito en el mito cristiano. Se dice que cuando fueron a buscar el cuerpo de Cristo, no lo encontraron, la tumba estaba vacía. Claro, si el espíritu se había llevado al cuerpo y el alma con él. Después de la muerte, el cuerpo y el alma se han espiritualizado, transformados en una unidad indisoluble. Con el espíritu se marchan con él. El cuerpo y el alma se han espiritualizado, transformado en una unidad indisoluble. Con el espíritu se marchan con él. Veamos el ejemplo de alguien que decidió este tipo de hombre es el que está descrito en el mito cristiano. Se dice que cuando fueron a buscar el cuerpo de Cristo no lo encontraron, la tumba estaba vacía. Claro, si el espíritu se había llevado al cuerpo y el alma con él. Después de la muerte, el cuerpo y el alma se han espiritualizado y transformados en una unidad indisoluble. Con él el espíritu se marcha con él. Veamos el ejemplo de alguien que decidió desvivirse. Es alguien muy famoso, aprovechando que ahora estamos hablando del cristianismo, ¿no? Ese tipo que se desvivió es Judas, el hombre que traicionó a Jesucristo. Un hombre común, desinformado y confundido diría que Judas es un monstruo, que por su culpa Jesucristo fue crucificado. Judas es el malo de esta historia. ¿Quién podía quererlo a Judas, no? Sin embargo, para los Black Pillar, Judas es un héroe, un benefactor de la humanidad, que con su traición ayudó a que se cumpla la misión de Jesucristo. Incluso existía un evangelio de Judas que narraba todos estos sucesos desde el punto de vista de él. Ya puede imaginar lo que ocurrió con ese evangelio. Según los Black Pillar, Judas vino a ayudar a Cristo en su misión. La traición de Judas es lo que condujo directamente a Jesucristo a su crucifixión. La muerte del Mesías redimió al mundo. La muerte redentora del Salvador sin Judas, no hubiera sucedido. Sin Judas el cristianismo no hubiera triunfado como forma de pensamiento. Qué distinta hubiera sido la historia humana si no hubiera existido Judas, el mejor de los discípulos del Señor. ¿Qué podía importarle a Judas el hecho de que generaciones posteriores a él dijeran por él que es un monstruo? Si ese es el destino de los héroes, de los grandes hombres, aquí en el infierno del demiurgo. Sin dudas, Judas sabía que posteriormente se hablaría mal de él, que se lo desprestigiaría sin piedad, que sería odiado y despreciado por todos. Pero ¿qué podía importarle eso a quien vino a cumplir una misión imprescindible, nada menos junto a uno de los salvadores del mundo? Por eso Cristo dijo a Judas: Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Su traición fue fundamental para el futuro del cristianismo. ¿Qué podría hacer Judas después de cumplir con éxito su misión? Debía abandonar el mundo del demiurgo, pues ya no tenía que hacer nada. Aquí, cumplida su misión, debía retornar a su hogar, el mundo incognoscible. Judas se ahorcó. Cuentan las tradiciones que Judas se dirigió a un árbol y se ahorcó. Una vez cumplida su misión,
un guerrero del espíritu puede desvivirse como una forma de salir rápidamente del infierno del demiurgo. Puede hacerlo porque él no pertenece a este mundo, y como dijimos, ni el Creador ni sus leyes tienen poder sobre él. Pero una cosa es el autoaniquilamiento en un guerrero, en un superhombre del espíritu, y otra cosa es el rope. O sea, ya saben a qué me refiero cuando digo el rope, por no decir la otra palabra con ese, ¿no? El rope en un hombre dormido. O sea, una cosa es el rope en un guerrero, ¿no? Y otra cosa es el rope en un hombre dormido. Por eso no es lo mismo el autoaniquilamiento de Judas que el rope de un hombre común y corriente que se desespera por cualquier tontería del mundo de la materia. Y un buen día ropea, como es el caso de los incels radicales, por ejemplo. Afirman los Black Pillars, MGTOWs de aquella época, por así decirlo, porque recordemos que también eran hombres que seguían su propio camino, que el árbol en el que Judas se colgó no era otro que el árbol del Edén. La iniciación es una ceremonia, generalmente un acto grupal, entre comillas, ¿no?, en el cual se les transmite a un aspirante conocimientos secretos que producirán grandes cambios en él. Una vez iniciado, el aspirante nunca volverá a ser el mismo, o al menos eso era antes. Actualmente se puede transmitir este tipo de conocimientos por internet. Cuando una iniciación es verdadera, es un punto de inflexión en la vida del aspirante. Hay un punto antes y un punto después de la iniciación, porque ha ocurrido algo en esa ceremonia que ha cambiado espectacularmente su vida. O sea, ha ocurrido algo en esa ceremonia que ha cambiado espectacularmente su vida. Algo que no podrá olvidar nunca más. He conocido personas que han recibido iniciaciones en distintos lugares, pero ninguna de ellas notaron nada especial. Indudablemente no se trató de iniciaciones verdaderas, pero cuando alguien reciba una verdadera iniciación, su experiencia es realmente impresionante y jamás la olvida. Jamás la olvidará en su vida, ¿no? Algunos comparan esta experiencia con la de haber sido alcanzados por una especie de rayo en medio de la ceremonia. Esa especie de rayo es lo que produce el cambio terrible que marcará para siempre la vida del aspirante. Ya nunca más volverá a ser el de antes. Por el resto de su vida quedará encauzado hacia una meta, el objetivo particular de la iniciación recibida. Todo hombre tarde o temprano deberá optar por uno de los dos caminos opuestos e irreconciliables que existen para la realización de su alma o para la realización de su espíritu. No hay una tercera posibilidad. El camino de la mano derecha hacia el demiurgo a través del perfeccionamiento del alma, o el camino de la mano izquierda hacia el incognoscible a través de la liberación de su espíritu, o del espíritu, ¿no? El alma o el espíritu son los que constituyen la meta o el objetivo particular de una iniciación, y por ello solo existen iniciaciones del alma, mientras que las iniciaciones del espíritu solo se puede adquirir actualmente estando en algunos grupos Black Pill, ya sean de WhatsApp o de Telegram o de Facebook incluso. Pero ambas tienen por finalidad el acceso del aspirante hacia el destino escogido por él. Es importante conocer las características principales de ambos tipos de iniciaciones, a fin de poder discriminar sin errores entre unas y otras. Por desconocer estos detalles, muchos incautos caen en las trampas que los conduce directamente a las fauces del demiurgo. Es fácil equivocarse, pues como decía, es fácil equivocarse, pues a la falta de libros y contenidos como estos en cualquier red social, e incluso la falta de información, se suman los enmascaramientos y las justificaciones. Veamos qué cosa es
necesario tener en cuenta para rechazar con eficacia la fruta envenenada que nos ofrecen los sirvientes del demiurgo. En primer lugar, el objetivo de las iniciaciones del alma es la fusión final con el demiurgo. Esto debe ser tomado muy en cuenta. Si alguien nos habla de la unión con Dios, de perderse en Dios, de la fusión con la conciencia individual, con la conciencia una, del samadhi, disolución en el demiurgo, etc., sabremos que estamos frente a una religión, secta o movimiento esotérico encolumnado tras el demiurgo. Por supuesto que las iniciaciones que puedan otorgarse allí serán las iniciaciones del alma y no las del espíritu. Por el contrario, en las iniciaciones del espíritu jamás se habla de fusión con ningún dios. Al final del camino, cuando se produce el enfrentamiento total con el demiurgo, el iniciado deberá resistirlo, rechazarlo, excluirlo y excluirse para siempre. En estos casos no se hablará del samadhi, sino del kaivalya, separación absoluta, pero un kaivalya especial, no solo una separación total con respecto a todo lo creado por el demiurgo. El verdadero kaivalya comprende inevitablemente la separación total y absoluta con el demiurgo mismo. En segundo lugar, las iniciaciones que conducen al demiurgo, que conducen al demiurgo, se procura en el aspirante un aniquilamiento del yo y su posterior renuncia a él. Todo movimiento religioso que trabaje a favor del demiurgo le dará una gran importancia a la necesidad de anular el yo en los aspirantes. Para que la fusión con el demiurgo tenga éxito, es fundamental que el aspirante renuncie a su yo. Una vez que el yo se haya desintegrado, la cáscara vacía en el que el iniciado sea en el que en el que el iniciado se ha convertido, será llenada presurosamente por el demiurgo. Ese hombre se ha entregado al demiurgo como un animal de sacrificio. Ese hombre se ha entregado al demiurgo como animal de sacrificio. Ha alcanzado la nada, ha sido llenada por el demiurgo. Ha alcanzado la nada y ha sido llenada por el demiurgo. Se ha cumplido la meta del demiurgo. Ese hombre ha recorrido un largo camino para terminar disolviéndose en aquel que lo creó. A la inversa, en las iniciaciones del espíritu se procura siempre un engrandecimiento del yo y una acumulación de poder. Agrandar al yo es acercar al espíritu. Si no existe el yo, el espíritu no puede manifestarse. Anular el yo es renunciar al espíritu. En tercer lugar, en las iniciaciones del alma se habla de evolución, de futuro y de progreso. El alma debe evolucionar hasta fundirse con Dios. Toda la creación evoluciona hacia Dios. Toda la creación evoluciona hacia Dios. La sociedad humana continuará evolucionando hasta llegar a ser una unión universal de almas. Cada vez que el tiempo pasa, el mundo está mejor. Al contrario, en las iniciaciones del espíritu se habla de retorno y de pasado. El mundo marcha hacia su empeoramiento y su destrucción. Nada bueno nos espera en el futuro. Es imprescindible la restauración de algo que existió en el pasado para reparar la gran injusticia cometida por el demiurgo y sus secuaces. Es preciso retornar a ese pasado para desactivar todo, para liberar lo que haya que liberar y para destruir lo que haya que destruir. En cuarto lugar, en las iniciaciones del alma se habla de compasión, devoción, amor, algo que no existe, generosidad y servicio. Compasión por todos los seres creados por el demiurgo. Amor al demiurgo y a los demás hombres. Amor al demiurgo y a los demás hombres. Amor a todo lo que el aliento de vida divina ha traído a la existencia. Este aliento de vida no es otro que el aliento del demiurgo. Servir a los demás, a los maestros de la logia blanca y al demiurgo para que se cumpla el plan de la tierra. También hacen hincapié en la culpa y en el arrepentimiento. Por el contrario, en las iniciaciones del espíritu se habla del aspirante como un guerrero que ha declarado la guerra total a las fuerzas de la materia. No se habla de paz, sino de espadas.
Se habla de lucha por la libertad y de asaltar el cielo. No se habla de amor, ni de devoción, ni de culpa ni de arrepentimiento, sino de deber, de honor y de venganza. Hay que tener en cuenta que a medida que el aspirante se va espiritualizando, aumenta en él la agresividad y la repulsión contra todo lo que es antiespiritual e impuro, material y creado. Es esta la hostilidad natural del espíritu hacia el demiurgo y su obra. Si el espíritu sintiera amor hacia el demiurgo y su creación, no sería un espíritu, sería un alma. El alma es amor puro al demiurgo y su obra. El espíritu es odio puro al demiurgo y su obra. Estos detalles que hemos enunciado nos permitirán identificar mejor en qué bando, están las personas o todos los grupos religiosos que pretenden ayudar a otros. Al escucharlos hablar, leer sus libros, o ir a sus cultos, o ver algún video de ellos en alguna plataforma o red social, rápidamente sabremos si están con Dios o con el diablo. En esta era de tinieblas en que solo se habla de la realización del alma, de los poderes del alma, del perfeccionamiento del alma, es bueno recordar que, aunque perseguida y negada, existe también la liberación y realización del espíritu. Una vez definidos los dos tipos posibles de iniciación, veremos a continuación otras características. En las iniciaciones Black Pill, el hombre recibe un cierto conocimiento secreto. Este no es un conocimiento cualquiera, sino un conocimiento que produce cambios notables en el aspirante. Se trata de un conocimiento especial que tiene el poder de transformar a quien lo escucha. Los Black Pillers dan una importancia capital a este tipo de conocimientos. Ya vimos que gnosis significa conocimiento. Por ello, para todo Black Pillar gnóstico, la salvación no se alcanza con la fe, sino por el conocimiento. Este conocimiento secreto transmitido durante la iniciación no es el final del camino, sino el principio. Este conocimiento tiene el poder de despertar y encauzar al aspirante hacia su meta final, la liberación del espíritu. Una vez recibido y estudiado este conocimiento, va transformando al iniciado paulatinamente por etapas, para alcanzar el cambio radical al que aspira la transmutación final por el espíritu. El iniciado deberá luchar permanentemente, sin descanso. El recuerdo y el impacto de la iniciación le darán fuerzas para no retroceder jamás ni olvidar su meta. En una antigua obra cristiana perdida, actualmente recuperada, al que han titulado Pensamiento Trimorfo, se dice que la iniciación es una experiencia de conocimiento que aporta la realidad espiritual, la realidad del espíritu. Dice también que su proceso de ascensión es derrota del cosmos. Y consolidación de lo verdadero. El cosmos es obra del demiurgo, y lo verdadero es el espíritu. Habla del conocimiento que libera y purifica. Habla de los hombres que persiguen al mundo del espíritu y los hombres que caminan por la materia. Habla de las iniciaciones por etapas que paulatinamente van purificando y allanando el camino de ascensión hacia el espíritu. En esta obra, el demiurgo es llamado el gran demonio. Generalmente las iniciaciones son 3, después las transformaciones que produce la primera iniciación, y cuando se lo considera preparado, el iniciado recibirá la segunda iniciación, la cual producirá en él otro tipo de cambios. Y así sucederá con la tercera iniciación, con la cual el camino hacia su transmutación final quedará allanado completamente. Otras características de las iniciaciones es que en realidad deben ser individuales, aunque también se puede dar iniciaciones en algunos grupos, ya sea de WhatsApp o de Telegram, o en grupos de Facebook incluso. Hasta ahora hemos hablado de iniciaciones individuales, cuando un hombre decide cruzar el umbral y ser iniciado. En el segundo caso ya es sobre grupos en redes o foros,
cuyos miembros persiguen esta transformación como en un solo bloque. Estos casos son más bien raros, pero ha habido varios casos, incluso en la historia. Si hablamos de iniciaciones grupales, donde antes se reunían entre amigos y se hacían las famosas iniciaciones grupales, son varios los casos en la historia. También puede darse el caso de una autoiniciación, que es lo más correcto en realidad, y se da cuando el aspirante se siente preparado y decide iniciarse. Asimismo, también está el caso de iniciaciones recibidas durante el sueño. Más adelante veremos con mayor detalle estos dos últimos casos, cuáles serían las características de las iniciaciones, por así decirlo, Black Pill en la antigüedad. Todos los libros cristianos apócrifos que lo describían, han sido destruidos. Busquemos entre los enemigos de los primeros Black Pillers en MGTOW, quienes sí pudieron leer esas obras que consideraron erróneamente apócrifas. Ireneo de León fue uno de ellos. Escribió una obra en 5 tomos titulada Adversus Heresies, contra las herejías. Solo se ha traducido el tomo 1, el cual es más o menos fácil de conseguir, y en el que Ireneo, se burla de las ideas Black Pill de aquella época. El resto de los tomos están en griego, latín o ocultos en alguna biblioteca de difícil acceso. Es comprensible, pues el tomo 2 está referido a las ideas de uno de los primeros Black Pillers en MGTOW, por así decirlo, porque recordemos que eran hombres que seguían su propio camino también, Marcion, y se ha tratado de que nadie conozca sus ideas y de que nadie lea su inmortal obra Antítesis, que recomiendo que lo lean. Afortunadamente se puede conseguir por internet al menos los fragmentos rescatados de la obra de Marcion, Antítesis. Se ha procurado que ningún hombre pueda ser esclarecido, por él, despertado por él, no sea que todas las religiones del demiurgo se vengan abajo, pero el tomo 3 es el más ocultado, es el que describe las ceremonias cristianas verdaderas de iniciación. Si estos libros contrarios a la Black Pill, escritos nada menos que por San Ireneo, llenos de calumnia e ironía contra las primeras Black Pill, por así decirlo, son tan celosamente ocultados, ¿qué podría esperarse de un libro auténticamente Black Pill? Una de las eruditas investigadoras que ha comparado antiguas enseñanzas con la Black Pill actual, Enleipa Hals, tuvo acceso al tomo 3 de Ireneo de León, y dicho sea de paso, es la única Foy que no describe las enseñanzas Black Pill en forma burlona. Bueno, eso era todo. Nos vemos en próximos videos si el incognoscible quiere. Saludos. Si el incognoscible quiere,